Todos, gracias a los que están conectados. Pues en aras del tiempo vamos a dar inicio. Espero prendo la cámara. Ahí no sé si se me vea bien. Pero pues bueno, en aras del tiempo pues ya vamos a dar yo, a la charla. Pues mucho gusto, mi nombre es Juan David Castillo, soy estudiante de décimo semestre. También pues hago parte como tal de la junta directiva del grupo de interés, como en términos de la coordinación de algunas actividades académicas. Y pues hoy como que me correspondió hablarles de como una actualización en hipertensión arterial, teniendo en cuenta que pues el año pasado, como a finales de año, se publicaron como las nuevas guías de hipertensión arterial. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son esos cambios y qué es lo nuevo que tiene la guía. Entonces, de nuevo, pues digamos que toda la charla está basada en diferentes artículos y diferentes evidencias, pero el sustrato principal de la charla pues es claramente la guía de hipertensión, que se publicó el año pasado por la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Internacional de Hipertensión. Entonces, pues digamos que la guía es bien importante porque llega a un consenso sobre diferentes puntos que son bien importantes en el manejo de hipertensión arterial, en términos de cuál debería ser la clasificación, qué puntos de corte son los que deberíamos usar y cómo deberíamos diagnosticar y manejar a a estos pacientes. Y digamos que es una discusión que se ha venido en los últimos años, en términos de que la guía americana en algunas cosas dice unas cosas, o la guía europea establece otros puntos de corte, otras pautas de manejo. Digamos que esta guía reúne de muy buena forma diferentes puntos y llega a un consenso bien importante que pues vamos a ir abordando. Entonces, pues para efectos de la charla vamos a hablar un poco de la definición de hipertensión arterial, de la epidemiología y el impacto cardiovascular de este factor, porque como vamos a ver es de los más prevalentes, al que más se le atribuye una carga de enfermedad, es de los que más podemos prevenir y tiene un impacto directo sobre todos los desenlaces cardiovasculares y aumenta significativamente la mortalidad cardiovascular. Vamos a hablar un poco de la clasificación y aquí es uno de los puntos en los que la guía hace como un consenso o unas aclaraciones que clasificar de mejor forma a estos pacientes. Vamos a hablar del diagnóstico, que en esencia es clínico, y por eso es bien importante, porque no hay una excusa para no diagnosticar a un paciente con hipertensión en el consultorio. Vamos a hablar de herramientas adicionales, como por ejemplo el automonitoreo de la presión arterial y el mapa, y finalmente pues de cómo deberíamos manejar estos pacientes. Simplemente para aclarar, digamos que el espectro de hipertensión arterial es muy grande ya para hablar de muchas cosas. Entonces pues no vamos a hablar puntualmente, digamos que puntos que toca la guía, pero que no vamos a mencionar en esta charla, como crisis hipertensiva, hipertensión arterial secundaria, e hipertensión arterial resistente, porque digamos que en el canal o en el grupo ya encuentran una charla de crisis hipertensiva que dio Nicolás, muy chévere, que pueden volver a ver. Hipertensión arterial secundaria para hablar de muchas más cosas. Y digamos que hipertensión arterial resistente en los últimos años ha tomado mucha fuerza en términos de cómo debemos manejarla, y hay unos estudios pivotales muy chéveres de lo que se antes no tenía evidencia y ahora parece que sí, que es la denervación renal, y pues valdría la pena revisarlo en futuras charlas. Entonces ya pues para entrar un poco en materia, digamos que la definición de alguna forma fina o operacional de hipertensión arterial es el hallazgo en repetidas ocasiones, más de dos consultas, o bueno, más de dos visitas en el consultorio, de una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Vamos a ver ahorita cómo lo que les comentaba en las diferentes guías establecen puntos de corte que hay un poco, y eso puede afectar un poco, digamos, cómo es el manejo y el tratamiento de estos pacientes, pero pues no nos adelantemos a eso. Entonces digamos que esta es la definición operacional y es la que ha adoptado la Sociedad Internacional de Hipertensión, y es la que usamos, por ejemplo, acá en Colombia, en nuestro medio. Esta gráfica es muy chévere, que incluye la guía, y es que nos resume de alguna forma y nos habla de que la hipertensión arterial en su fisiopatología es multifactorial. Hay diferentes factores que afectan la hipertensión arterial. Entonces, como vemos acá, hay factores que regulan la presión arterial, unos hacia la alza y unos hacia la baja. Hacia la alza, por ejemplo, como el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso, puntualmente el sistema nervioso autónomo, el sistema de las endotelinas, la arginina vasopresina, que tienden a aumentar la presión arterial en ciertas condiciones, otras que nos disminuyen la presión arterial, como por ejemplo los péptidos natriuréticos, las prostaciclinas, las adiponectinas. Se habla de la importancia de los factores genéticos, aunque no hay un factor genético puntualmente establecido al que se le pueda atribuir hipertensión, porque pues digamos que en los estudios se considera como un factor poligénico, y es decir, que hay diferentes mutaciones que pueden llevar a hipertensión.
Obviamente la importancia de el estilo de vida, como por ejemplo la dieta, el alto consumo de sal y algunos alimentos que parecen aumentar la presión arterial, el consumo de alcohol y cigarrillo, la inactividad o el sedentarismo, el patrón de sueño y demás, que son factores que contribuyen a al desarrollo de hipertensión arterial y se toma una importancia a dos puntos que antes no tenían quizás mucha relevancia, pero que hoy por hoy toman, digamos que más fuerza en la guía y es, digamos, que los factores ambientales como por la polución y demás, que digamos que no son factores que nosotros podamos impactar directamente, pero que sí dan un tema, por ejemplo, para términos de políticas de salud pública. Y también se habla del papel de la microbiota, que ha tomado, digamos que un papel fundamental en diferentes patologías, en una de estas, por ejemplo, hipertensión arterial, pero también, digamos, en otras patologías gastrointestinales y demás. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, digamos que, como les digo, es multifactorial, entonces hay una serie de factores como, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, en donde el aumento de la reabsorción de sodio y de agua, de alguna forma van a aumentar el volumen circulante efectivo y digamos que el aumento del tono simpático aumenta finalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y eso se traduce en un mayor gasto cardíaco. Entonces, digamos que también hay una afectación a nivel arterial por diferentes factores, por ejemplo, incluso el consumo de cigarrillo tiene un impacto directo en la disfunción endotelial, entonces digamos que estos pacientes van a tener digamos que esas arterias van a tener un menor compliance, van a tener un mayor diámetro, o sea, van a tener una menor respuesta al aumento del volumen, es decir, van a tener una mayor rigidez finalmente arterial. Y todo esto se traduce finalmente, no sé si ahí se vea el cursor, si pueden me confirman, pero esto finalmente se traduce en un aumento de la resistencia. ¿Sí se ve? Súper, Nicky, gracias. Sí. Entonces, esto finalmente se traduce en un aumento de la resistencia vascular sistémica y finalmente aumenta, pues de alguna forma tenemos como aumenta la presión arterial. Vamos a tener que el 95%, el 95% de los pacientes tienen hipertensión primaria o como llamamos esencial, y es decir, que no hay una causa atribuible, sino digamos que por múltiples factores intrínsecos el paciente desarrolla hipertensión arterial. Se consideran factores de riesgo no traídos hipertensión arterial, como les mencionaba, los factores, digamos que genéticos, algunos factores del estilo de vida, la microbiota y el ambiente, y que el manejo, pues claramente, como vemos que, así como por ejemplo en falla cardíaca con los cuatro fantásticos, buscamos abordar diferentes vías fisiopatológicas, perdón, no es el caso excluyente de la hipertensión arterial, en donde vamos a ver que antes cambia un poco el manejo en buscar atacar una sola vía a altas dosis, preferimos usar medicamentos a dosis más bajas, combinados, que ataquen diferentes vías fisiopatológicas, porque esto logra un mejor control de la presión arterial y se traduce en mayores beneficios cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es el impacto poblacional de la hipertensión arterial en la enfermedad cardiovascular? Y aquí quiero resaltarles que es una de las principales causas de carga de la enfermedad a nivel global. Se dice que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más prevalente en todo el mundo, con 1,28 millones de personas entre 30 y 79 años. Y, por ejemplo, los datos de la Sociedad Americana del Corazón hablan de que 1.300 millones de personas sufren de hipertensión arterial y produce al año 10 millones de muertes. Acá en este gráfico vemos que, digamos que la hipertensión arterial tiene una distribución poblacional en términos de que se ha visto que con el paso de los tiempos los grupos de edad, o sea, cada vez la población de edad avanzada es mayor y cada vez este grupo tiene una mayor prevalencia de hipertensión arterial y un impacto directo en el riesgo cardiovascular. Entonces, esta gráfica arriba es de algunos años en donde vemos cómo la prevalencia viene en aumento. Por ejemplo, en nuestro medio, en donde hoy por hoy tenemos una prevalencia que ronda entre el 30 al 35%. Y se habla de que uno de cada cuatro adultos sufre de hipertensión arterial, incluso se habla de que uno de cada nueve pacientes, uno de cada nueve personas, perdón, tiene hipertensión arterial. De esos ocho que nos quedan, aproximadamente la mitad no los hemos identificado y los otros que hemos identificado no los estamos tratando adecuadamente. Y como les mencionaba, la tasa de incidencia y aumento es cada vez mayor, no solo en nuestro medio, sino en general en la población. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los afectados? Y la hipertensión arterial es el factor de riesgo prevenible más común para enfermedad cardiovascular. Y digamos que en diferentes estudios se ha visto cómo aumenta, por ejemplo, como, digamos que los órganos afectados, eh, digamos que clásicamente son cerebro, corazón, riñón. Entonces, enfermedad cerebrovascular y deterioro cognitivo se ha asociado mucho con demencia vascular, en términos del corazón, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, la progresión de la enfermedad renal crónica y, por ejemplo, la enfermedad arterial periférica. Se dice que una presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio aporta el 14% de muertes que causa en el mundo.
y que por cada 20 milímetros de mercurio de la sistólica y 10 milímetros de mercurio de la diastólica, el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, es decir, de MACE, se duplica. Entonces, digamos que hay una relación causal y ahorita se los voy a mostrar en cómo reducir milímetros de mercurio en la presión arterial tiene un impacto directo en disminuir los desenlaces. Entonces aquí simplemente quiero resaltarles de nuevo pues, la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular, pero como este es prevenible y modificable en muchas condiciones. Entonces, por ejemplo, en enfermedad coronaria se le da un factor de riesgo atribuible directo al desarrollo de enfermedad coronaria, es un factor de riesgo modificable en accidente cerebrovascular, es el más frecuente en falla cardíaca, es la principal causa de progresión a falla renal y es uno de los principales factores de riesgo en términos de demencia vascular y enfermedad arterial periférica. El 40%, digamos que el tener hipertensión arterial aumenta en un 40% el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Se dice que los pacientes con hipertensión arterial, comparados con pacientes que no tienen hipertensión, desarrollan 5 años antes desenlaces cardiovasculares fatales y no fatales. Y de nuevo, el aumento de estos valores se asocia con una duplicación del riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Pero digamos que esto se ha estudiado y hay datos específicos de cómo... Dime. Ok. Ahora, em, entonces acá hay datos específicos de cómo esto aumenta. Entonces, por ejemplo, como les decía, aumenta la enfermedad coronaria, pero se dice que aumenta un 40% el riesgo de enfermedad coronaria, un 38% el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y un 42% el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico. Y en términos de la enfermedad renal, en un estudio, en una revisión sistemática, perdón, se encontró que valores por encima de 140 milímetros de mercurio tiene un riesgo relativo de 3,37 en el desarrollo de enfermedad renal, y que incluso valores, por ejemplo, como los que usan los americanos, que ahorita no los vamos a ver, de 130 a 139, tiene un riesgo relativo de 2,37 en aumento del desarrollo de progresión de enfermedad renal. Y lo que les decía, hay una relación causal, es decir, por cada milímetro de mercurio que reduzcamos la presión arterial, hay una disminución en la mortalidad y en los desenlaces cardiovasculares. Entonces, una reducción de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica disminuye un 20% la mortalidad cardiovascular, un 17% el riesgo de enfermedad coronaria, un 27% el riesgo de ACV isquémico, un 28% el riesgo de falla cardíaca y un 13% la mortalidad por cualquier causa. Entonces, claramente hay un beneficio en la reducción y el control de la presión arterial y es fundamental hacerlo en todos los pacientes que diagnostiquemos con esta condición. Entonces, ¿cuál es el punto de corte más apropiado? Y como les mencionaba, siempre había una discusión entre la guía americana y la guía europea en términos de cuál es el punto de corte que deberíamos usar. Este es un estudio, perdón, muy grande que se realizó como con 9 millones, creo que, de pacientes en Estados Unidos entre 2013 y 2016 y en China entre 2012 y 2015 y ven cómo cambiando el punto de corte cambia significativamente la presión arterial y ahí es donde uno debería preguntarse ¿vale la pena bajar el punto de corte y tratar más pacientes? ¿Cuáles son las implicaciones en términos de costo en el sistema de salud de tratar estos pacientes? ¿Cuáles deberían ser las medidas y farmacológicas o no farmacológicas para estos pacientes? Entonces, por ejemplo, miren que acá usando el punto de corte de la sociedad europea y el que se usa hoy por hoy en Colombia, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos los hombres tienen una prevalencia del 32,1%. Pero si bajamos el corte a un 130, 80, la prevalencia se aumenta significativamente al 48%. Y lo mismo pasa con las mujeres, el 31,8% con el punto de corte europeo, y cuando lo usamos el americano, la prevalencia aumenta al 43,1%. Entonces, tener una meta menor a 130, 80 aumenta la prevalencia de hipertensión arterial, aunque se habla que prevendría 610.000 eventos cardiovasculares y 334.000 muertes solo en Estados Unidos. Entonces ahí es donde uno debería preguntarse cuál es el más indicado y digamos que para eso hay estudios y demás que nos han dilucidado un poco qué es lo que deberíamos usar. Entonces, por ejemplo, este es el Sprint Trial, un estudio muy famoso en hipertensión arterial. Es un estudio de 9.300 pacientes, un ensayo clínico aleatorizado abierto, multicéntrico. El hecho de que sea abierto es una de las críticas de este estudio, pero pues es sobre el que los americanos basan sus puntos de corte. Se compararon metas de 120 como una terapia intensiva y una terapia mucho más, digamos que... Eh, Olay o mucho más flexibles y de menos de 140 milímetros de mercurio. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 50 años de edad, de alto riesgo cardiovascular y que tuvieran una presión arterial mayor a 130 a 180 milímetros de mercurio. Se incluyeron pacientes con diabetes mellitus y ACV. Y creo que ven ustedes acá en la gráfica, disculpe que sale un poco como borrosa,
Pero si ustedes ven acá la terapia estándar, si comparamos la terapia estándar de tratamiento con la terapia intensiva de menos de 120 milímetros de mercurio, evidentemente hay una reducción mayor de los niveles, de las cifras de tensión arterial con la terapia intensiva. Miren que estos pacientes inician más o menos con 135 era el promedio de presión arterial y logran una meta con la terapia intensiva al final de 120, 121 fue el promedio de tensión arterial. Y esto se traduce en que el resultado compuesto primario del estudio fue un compuesto cardiovascular de infarto a miocardio, otros síndromes coronarios agudos, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte por causas cardiovasculares. Y lo que se encontró en el estudio es que la terapia intensiva cumplió con el compuesto primario, es decir, fue significativamente mejor que la terapia estándar y estuvo a expensas de desenlaces como falla, una disminución en la falla cardíaca, la mortalidad, mortalidad cardiovascular, la muerte por cualquier causa y pues se cumplió el outcome primario. Entonces ahí es donde los americanos dicen como incluso hay estudios en los que se habla de que por encima de 115 milímetros de mercurio incrementa el riesgo cardiovascular, entonces por eso ellos hablan de que deberíamos llevar una terapia intensiva o más baja, un punto de corte más bajo a estos pacientes para prevenir estos eventos cardiovasculares. Pero, pues digamos que en el consenso de esta guía de hipertensión arterial usamos esta clasificación que pues ha venido sonando en los últimos años en la guía europea y la que manejamos aquí en Colombia. Y pues clásicamente lo que usamos nosotros para clasificarla es que hablamos de que una presión arterial óptima menor a 120, 80 milímetros de mercurio, normal cuando está entre 120 y 129, 85 la diastólica, normal alta entre 130 y 139 y 85, 89 la diastólica, y definen los diferentes grados de hipertensión arterial, grado 1, grado 2 y grado 3, y le dan una importancia grande porque se ha visto en diferentes estudios que el hecho de tener hipertensión sistólica aislada o hipertensión diastólica aislada incrementa el riesgo cardiovascular y el de desenlaces cardiovasculares fatales. Entonces también se toma en cuenta esta clasificación sistólica aislada como la sistólica por encima de 140 y la diastólica menor a 90, o viceversa, la diastólica aislada como mayor, la diastólica mayor a 90 y la sistólica menor a 140. En términos de los estadios y cómo deberíamos clasificar estos pacientes, es que clásicamente se hablaba de que los pacientes se clasifican de alguna forma al número de factores de riesgo cardiovascular y había una clasificación en estadios, pero que de alguna forma era compleja establecer en los diferentes casos. Entonces, digamos que la guía hace un resumen que es mucho más cómodo a la hora de clasificar estos pacientes. Y es que no solo basta con realizar el diagnóstico y clasificar el grado de hipertensión arterial, como vimos ahorita, grado 1, grado 2 o grado 3, sino que la guía además recomienda estratificar el estadio del paciente de acuerdo con el compromiso de órgano blanco. Entonces hablamos de tres estadios, el uno cuando no hay evidencia de compromiso de daño de órgano mediado por la hipertensión, un estadio 2 cuando hay un compromiso de órgano mediado por hipertensión o que el paciente de entrada tenga diabetes mellitus o enfermedad renal crónica estadio 3, y un estadio 3 cuando hay una enfermedad cardiovascular establecida, es decir, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, o que el paciente esté en prediálisis o diálisis de entrada es un paciente estadio 3. Entonces, las recomendaciones de la guía es una recomendación, uno se para ambas cosas. Debemos estratificar los grados de hipertensión y además debemos clasificar los estadios, el estadio en el que se encuentra nuestro paciente. Y digamos que, ¿cómo evaluamos el daño de órgano? Entonces, acá hay una lista muy grande, pero básicamente en todo paciente que esté por fuera de metas o que esté hipertenso y que esté por fuera de metas, nosotros deberíamos empezar a evaluar el daño de órgano blanco, como por ejemplo la presión, la rigidez arterial por medio de la presión de pulso, a través de un electrocardiograma en donde evidenciemos cambios estructurales como hipertrofia del ventrículo izquierdo, un parcial de orina, además donde veamos ver microalbuminuria o proteinuria. Y claramente cuando ya hay enfermedad cardiovascular establecida, como enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, presencia de placas ateromatosas y demás. Entonces, no solo basta con diagnosticar al paciente con hipertensión, sino además hay que hacer un estudio muy juicioso de cuál es o sea, de cuáles son las otras condiciones que tiene este paciente, de cuáles son sus otras comorbilidades, para finalmente establecer adecuadamente el riesgo cardiovascular y finalmente darle un tratamiento adecuado. Entonces la guía brinda esta gráfica que es muy, digamos, como agradable y fácil de establecer el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces vean ustedes acá como en la parte superior nos hablan de los grados de hipertensión arterial. Por este lado, a la izquierda tenemos los estadios y la presencia de uno o más factores de riesgo cardiovascular o la presencia de enfermedad cardiovascular establecida para definir riesgo cardiovascular. Entonces vean ustedes la importancia porque, por ejemplo, como los americanos dicen,
ellos hablan de que entre 130 y 139 uno podría dar medidas no farmacológicas a este paciente, pero si de entrada este paciente es estadio 3 y tiene enfermedad cardiovascular establecida, es un paciente de muy alto riesgo y amerita dar tratamiento farmacológico. Por el contrario, digamos, es un paciente añoso, frágil y demás, que tiene una hipertensión, por ejemplo, grado 1, por guía uno debería iniciar tratamiento, pero digamos que teniendo en cuenta el contexto de este paciente y si es un paciente estadio 1, lo podríamos considerar como moderado riesgo y existe cierta evidencia en donde las medidas farmacológicas podrían tener impacto en el control de la presión arterial de estos pacientes. Y de entrada, cualquier paciente con enfermedad cardiovascular establecida es de muy alto riesgo cardiovascular y amerita iniciar tratamiento farmacológico. En términos de cómo realizamos el diagnóstico, y aquí quiero mencionar rápidamente los dispositivos, aquí los autores reconocen el aumento de la disponibilidad del MAPA y el AMPA, sin embargo siguen considerando la toma de la presión arterial en el consultorio como el pilar del diagnóstico, dada la amplia disponibilidad y la amplia variedad de los estudios que lo validan. Entonces, esto tiene evidencia en términos, por ejemplo, como los smartwatch han venido ganando evidencia en términos de diagnosticar fibrilación auricular. Asimismo, hay dispositivos, por ejemplo, que no necesariamente tienen manguito y que podrían diagnosticar hipertensión arterial y de alguna forma llevar un control. Pero pues la guía hace algunas aclaraciones, como por ejemplo acá en los grados de recomendación, en donde uno recomienda que deberíamos nosotros tomar la presión arterial con dispositivos que estén validados por la Sociedad Internacional de Hipertensión, y aquí ellos dejan este link en donde uno puede entrar y consultar cuáles son los dispositivos que están validados para establecer el diagnóstico y el seguimiento de hipertensión, y que solo un 8% de los dispositivos automáticos hoy por hoy están validados para este uso, y que digamos que la evidencia clínica aún es limitada y pues no son una herramienta diagnóstica ni de seguimiento de estos pacientes, que los podríamos usar como herramienta adicional, pero no son el pilar del diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el pilar, perdón, del diagnóstico? Y es la toma en el consultorio, y para eso le guía unas recomendaciones muy, muy claras de cómo debería ser la toma de este paciente. Entonces, importa cómo se toma la presión, la postura del paciente y las condiciones en las que se toma. Entonces, recordar que el paciente debe tener al menos unos 5 o 20 minutos de reposo, no debe haber ingerido comidas antes, no debe haber fumado, tiene que estar tranquilo en un ambiente, digamos que silencioso, con una temperatura adecuada, la espalda recta, el brazo apoyado sobre una superficie a la altura del corazón, las piernas separadas y apoyadas sobre el piso. Y recordar que se deben tomar al menos en el consultorio, 3 medidas de presión arterial y promediarlas y tomarla más alta. Y se han determinado hasta 29 errores en la técnica en la hora de la medición, y esto es súper importante porque este es el pilar del diagnóstico. Entonces debemos hacer una adecuada toma, porque digamos que esto es lo que tiene evidencia en los estudios de que así es como deberíamos diagnosticar la hipertensión. Como les digo, se requieren al menos 2 tomas, se recomienda tomar la presión en ambos brazos, si la diferencia es mayor a 10 milímetros de mercurio se toma la más alta, y vale la pena de pronto realizar en pacientes mayores de 65 años un test de ortostatismo, perdón, y si la diferencia es mayor a 20 milímetros de mercurio, sospechar enfermedad aterosclerótica. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí están extendidas, pero pues acá hay un resumen de cuáles son las recomendaciones respecto a esto, y es que la toma de la tensión arterial en el consultorio sigue siendo el pilar recomendado en el diagnóstico, siempre realizar tomas con dispositivos aprobados, diagnosticar hipertensión en al menos 2 tomas, con una diferencia de un mes entre ambas tomas. Es decir, que si el paciente me llega hipertenso la primera vez, yo debería dar medidas no farmacológicas, esperar un mes, repetir la toma, y si en la segunda toma el paciente sigue hipertenso, se diagnostica con hipertensión y se da inicio el manejo. En la primera consulta, tomar siempre la tensión en ambos brazos, y el MAPA y el AMPA ofrecen una información muy útil y se deben solicitar siempre que estén disponibles. Entonces aquí vamos a hablar justamente de estas 2 herramientas diagnósticas. Qué pena. Entonces, vamos a hablar primero del automonitoreo de la presión arterial. Entonces, digamos que esto es cuando le decimos al paciente que, digamos que cuente con un tensiómetro en casa, que se tome la presión arterial durante una serie de días y que nos traiga el registro de esas presiones arteriales. Pero digamos que esto no se va a hacer a la deriva, sino que hay un protocolo bien establecido de cómo debe hacerse. Entonces, se deben tomar mínimo 7 días, nunca menos de 3. Tomar la presión arterial en 2 tomas separadas, al menos una en la mañana y una en la tarde o noche. Se promedian las presiones del día. No se tienen en cuenta las presiones del primer día, digamos que porque el paciente está mucho más nervioso, mucho más preocupado el primer día por cómo va a ser el resultado, entonces no se toma en cuenta esa primera toma. Tomar medidas lo más cercanos a la consulta, es decir, pedirle al paciente que haga el registro al menos los 7 días previos a la consulta,
Y digamos que el diagnóstico de hipertensión por este medio ya no es la meta que hablábamos de 140-90, sino que se habla que el promedio de las tensiones, si son mayores a 135-85 milímetros de mercurio, se diagnostica hipertensión, y pues no hay estudios que hablen claramente de cuál debería ser la meta por esta herramienta, pero se dice que debería ser al menos menor a 130 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas, perdón, se recomienda como una adición a la toma del consultorio, permite monitorizar el tratamiento, evita el síndrome de bata blanca, empodera al paciente y lo motiva porque él hace parte de su tratamiento y de su manejo. Entonces esto mejora la adherencia de los pacientes, pero pues digamos que cuáles son las desventajas, y es que no permite una toma de presión en la noche. Es decir, no permite diagnosticar, como ahorita vamos a ver, algunos fenotipos de hipertensión, como el patrón no dipping, dipping extremo y demás, o hipertensión nocturna. Suele realizarse con dispositivos no autorizados, entonces por eso es importante que el dispositivo que use el paciente sea el adecuado, y para eso está el link que ellos nos ofrecen. Hay que entrenar al paciente, pues de alguna forma hay que informarle cómo es la toma adecuada, porque si no, pues estas tomas no tendrían validez y no hay evidencia contundente para saber cómo guiar la terapia por esta herramienta. En cuanto al monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el famoso mapa, digamos que aquí están como los valores del mapa para diagnosticar. Entonces, por ejemplo, el promedio de día debe ser mayor a 135-85 para el diagnóstico. Durante la noche o el paciente dormido debe ser mayor a 120-70, y el promedio en 24 horas debe ser mayor a 130-80 para establecer el diagnóstico. Y aquí nuevamente el valor de referencia del automonitoreo, que es el cuando mandamos al paciente. Y de nuevo el mapa tiene un protocolo que claramente no lo definimos nosotros, sino que ya está definido por el aparato cómo se toma, y es que este toma la presión arterial cada 20 minutos durante el día y 30 minutos durante la noche de forma automática, y nos promedia estos valores. Se dice que debe tener 70% de lecturas exitosas o al menos unas 20 mediciones en el día y 7 en la noche para que sea confiable. Entonces es importante cuando obtengamos el resultado y el reporte del mapa verificar que se cumpla con estos parámetros para dar una validez al estudio. ¿Cuáles son los diferentes tipos de fenotipos, perdón, de hipertensión que podemos encontrar? Entonces, por ejemplo, hablamos de hipertensión y estos, digamos, que se pueden dar tanto en sujetos no tratados como en pacientes que ya están en tratamiento. Y es, por ejemplo, hipertensión de bata blanca, y es cuando el paciente en la consulta nos hace cifras elevadas, pero digamos que en la casa o en otro contexto mantiene cifras normales de presión. Digamos que pues la normotensión sería la normalidad, la hipertensión enmascarada, y es que cuando el paciente va a la consulta no hace hipertensión, pero digamos que en otros contextos sí se mantiene hipertenso. Y la hipertensión sostenida verdadera, que es cuando el paciente, tanto en el monitoreo como en la consulta, pues tiene valores elevados de hipertensión. Y esto se puede presentar tanto en el paciente no tratado como en el tratado, y es importante tener en cuenta estos fenotipos, y por eso digamos que es la utilidad del mapa, porque nos permite hacer un seguimiento y establecer estos diferentes fenotipos. Además, no solo esto, sino como les mencionaba, se habla, el mapa permite identificar el patrón dipping, que es el descenso normal de la presión arterial durante la noche, sobre todo mientras estamos dormidos. Digamos que mientras se duerme es esperable que disminuya la presión arterial, y esto se conoce como patrón dipping, pero hay personas que no lo hacen, y eso se conoce como patrón no dipping, y es que no hacen ese descenso de la presión arterial, o que incluso hacen hipertensión durante la noche, y estos patrones se han visto relacionados con un incremento de todos los desenlaces cardiovasculares. Entonces, por eso es importante, y siempre que se cuente con la herramienta del mapa, se debe solicitar en estos pacientes para diagnosticar estos fenotipos y tenerlos en el tintero para saber cómo abordarlos. ¿Cuáles son las ventajas? Se recomienda como una adición a la toma en el consultorio, permite monitorizar el tratamiento de estos pacientes, y además de eso permite evidenciar la presencia de efectos adversos como la hipotensión, que es uno de los efectos, digamos, que más comunes que se presentan con el tratamiento antihipertensivo. Evita el síndrome de bata blanca, pues porque el paciente está en su casa tranquilo y no está expuesto como a este contexto médico que de pronto lo pone un poco más nervioso. Empodera al paciente nuevamente y le permite seguir metas. Permite la toma de la presión arterial durante la noche. Como les digo, eso es importante porque diagnostica fenotipos como el no dipping y hipertensión nocturna. Es confiable y reproducible y se asocia directamente con el riesgo cardiovascular, pero digamos que sus desventajas es que hoy por hoy no está ampliamente disponible en todos los centros, aún no tiene tanta evidencia, es decir, que los estudios se han realizado principalmente con la toma en el consultorio y no con esta herramienta, y los perfiles pues aún están en desarrollo y solo se recomiendan para investigación.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que da la guía para esto? Digamos que en términos del automonitoreo y el mapa, da una recomendación 2B, y no porque no sean útiles, sino porque justamente como no son ampliamente disponibles en todos los centros, pues no pueden emitir una recomendación 1B que sea necesario para el diagnóstico, sino se consideran como adición o como una herramienta, sí, como una herramienta adicional para confirmar, para confirmar el diagnóstico y hacer el seguimiento de estos pacientes. Y aquí, como ven, sí tiene una recomendación 1B para establecer diferentes tipos de fenotipos de hipertensión, como la hipertensión nocturna, la hipertensión enmascarada, la hipertensión de bata blanca y demás. Y nuevamente resaltarles la importancia de esta página en donde pueden consultar cuáles son los dispositivos validados para la toma de la presión arterial. Entonces, ¿cuándo indicar el mapa? Porque justamente como es una herramienta que no está disponible en todos los centros y que implica un costo adicional en el cuidado de esta enfermedad, pues de alguna forma debemos seleccionar muy bien a los pacientes a quien debemos indicarle este estudio. Entonces, aquí la guía ofrece una serie de condiciones que pueden revisar más adelante en la charla, supongo que en la grabación o después en las diapositivas, de todas las condiciones en las que uno podría considerar un mapa, pero aquí les traigo quizás los puntos más importantes de cuándo considerar enviar un mapa. Entonces, cuando hay una discordancia entre la presión arterial y el daño de órgano en un paciente, es decir, un paciente que tenga cifras tensionales normales, pero que está haciendo un daño de órgano blanco mediado por hipertensión, en ese paciente sería importante mandar un mapa para ver si no se está haciendo una hipertensión enmascarada o algo similar. En los extremos de presión arterial, es decir, aquel paciente que en una consulta tiene cifras normales, en la siguiente está muy hipertenso, luego normal, en ese paciente valdría la pena hacer un mapa, vigilar el tratamiento y confirmar la resistencia al mismo, sospecha de complicaciones como por ejemplo ortostatismo y la hipotensión, cuando se desarrolla hipertensión arterial con el ejercicio, porque se ha visto que esta tiene una relación directa con el riesgo cardiovascular, cuando las presiones en consulta sean muy variables, en clasificación de alto y muy alto riesgo, se debe tener un mapa para realizar un ajuste fino de la presión arterial, sobre todo porque estos pacientes de entrada van a ir con tratamiento farmacológico, y en situaciones especiales, como por ejemplo sospecha de bata blanca, hipertensión enmascarada nocturna, como ya lo comentábamos. Ahora, en cuanto al manejo, entonces aquí quiero enfatizar en lo que viene siendo el tratamiento del manejo no farmacológico. Un segundito. Entonces vamos a hablar de los dos pilares, que son el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, y quiero, digamos, enfatizarles aquí en la importancia de este manejo no farmacológico porque tiene un impacto directo en los desenlaces cardiovasculares, en disminuir la presión arterial y digamos que tiene un beneficio importante para estos pacientes. Entonces, vean acá como por ejemplo la pérdida de peso de un solo kilogramo de peso se traduce en una disminución de menos de 5 milímetros de mercurio de la sistólica y 2 a 3 milímetros de mercurio de la diastólica. Por ejemplo, el estilo, perdón, de la dieta, una dieta DASH, que es la recomendada, la dieta mediterránea, o la reducción en el consumo de sal, o sea, se traduce en una reducción de 11 milímetros de mercurio la sistólica y 5 a 6 milímetros de mercurio la sistólica en la reducción del consumo de sal. Entonces vean cómo ustedes, o sea, cómo estas medidas, asimismo, por ejemplo, la moderación en el consumo de alcohol o el consumo de cigarrillo también tiene una disminución directa en las cifras de tensión arterial, y por ende es importante que de entrada todo paciente también debería tener medidas no farmacológicas en su tratamiento. Entonces acá las recomendaciones, y esto es simplemente porque antes se hablaba de que, por ejemplo, si el paciente venía tomando alcohol o incluso antes se hablaba de que unas copas de vino podrían tener un beneficio cardiovascular, aquí es muy enfática en que un paciente que tenga consumo de alcohol nosotros deberíamos llevarlo a la abstinencia y tratar de disminuir el consumo lo más que podamos, y de nuevo, y de la misma forma con el cigarrillo digamos que es uno de los factores en términos del estilo de vida y demás, que más tiene un impacto en el desarrollo de hipertensión arterial, no solo por la fisiopatología, como les mencionaba, con la disfunción endotelial y la producción de radicales libres y demás, sino además porque se ha visto que un solo cigarrillo aumenta o produce un pico a los siguientes 30 minutos de su consumo, produce picos de presión arterial, y son justamente estos picos y estas variaciones en la tensión arterial lo que produce finalmente un daño en los órganos. Y aquí vean, por ejemplo, digamos, como el aumento de la actividad física, aquí sabemos, y esto es, digamos que
se ha documentado en muchas otras condiciones cardiovasculares, y es que el ejercicio aeróbico moderadamente intenso de 150 minutos por semana o 75 minutos de ejercicio vigoroso reduce la presión arterial de 5 a 8 milímetros de mercurio. Y vean ustedes, por ejemplo, acá como en este estudio, en esta revisión sistemática, se compararon en pacientes de bajo y moderado riesgo cardiovascular las terapias farmacológicas contra terapias, por ejemplo, como la dieta DASH y la actividad física, y se encontró que la dieta DASH y la disminución del consumo de sal junto con la actividad física pueden ser estrategias que en este grupo específico de pacientes y además en un fenotipo también específico que son los retenedores de sal, podría tener un impacto, un beneficio cardiovascular similar a las estrategias farmacológicas, por lo cual es fundamental que de entrada todo paciente tenga en su manejo medidas no farmacológicas como el aumento de la actividad física. Y lo mismo con la dieta hiposódica. De nuevo, esto sobre todo en el fenotipo de los pacientes que son retenedores de sal. Y aquí, por ejemplo, vemos que, digamos, aquí compararon una dieta alta en sodio y una dieta baja en sodio, y por ejemplo vemos que en valores muy discretos de tensión arterial elevada, como por ejemplo 130 milímetros de mercurio, una dieta baja en sal puede bajar hasta 5,3 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Y digamos que cuanto mayor sea la presión arterial, mayor es la reducción en las cifras tensionales. Vean ustedes que, por ejemplo, pacientes con más de 150 milímetros de mercurio en la sistólica basal, con una dieta baja en sal, pueden ir hasta un 20,8 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, por lo cual, y acá también les tengo, esto es de otro estudio en donde habla de que reducir el cloruro de sodio de menos de 5,7 gramos al día o 2 gramos solamente de sodio logra reducir la sistólica y la diastólica en menos de 5 a 2 milímetros de mercurio respectivamente, y esto reduce la mortalidad en pacientes hipertensos, por lo cual de nuevo enfatizarles en las medidas no farmacológicas como un pilar del tratamiento en estos pacientes. Entonces acá este estudio también es el HOPE Trial y es uno de los estudios también bien importantes en hipertensión, y de nuevo en los que los americanos justifican el hecho de tener un punto de corte más bajo, y tienen un punto, y es porque en este estudio en el donde se incluyeron más de 12.000 pacientes, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico doble ciego, en donde se comparó una terapia antihipertensiva dual con valsartán y hidroclorotiazida versus placebo en pacientes mayores de 55 y 65 años, donde se incluyeron hombres y mujeres con un riesgo intermedio o bajo cardiovascular sin tener en cuenta el antecedente de hipertensión arterial. Y a lo que ellos encontraron. La terapia con candesartán y hidroclorotiazida claramente pues logra una disminución de la presión arterial comparado con el placebo. Ellos aquí tienen un promedio de 130, 120 y algo milímetros de mercurio con esta terapia, pero lo que ellos encontraron, ellos evaluaron, acá disculpen si no se ve muy bien, pero ellos evaluaron un compuesto cardiovascular por falla cardíaca, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y revascularización coronaria, y no hubo una estadística, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos terapias. Es decir, que en pacientes de bajo riesgo y moderado riesgo, no hay una diferencia entre ofrecer una terapia farmacológica o simplemente ofrecer medidas no farmacológicas. En este grupo de pacientes no hay evidencia de que el tratamiento farmacológico cambie estos desenlaces. Por eso es que ellos hablan de que el punto de corte para ellos es 130/85, y ellos se justifican en que los costos en salud no se incrementarían tanto porque entre 130 y 139 no deberíamos ofrecer terapias farmacológicas, porque como nos muestra el HOPE Trial, no hay un beneficio en desenlaces cardiovasculares, sino que en este caso podríamos ofrecer medidas no farmacológicas que en términos de costo de salud, pues no son tan altas como el tratamiento farmacológico. Por ellos siguen esa recomendación. Entonces, ¿qué concluimos? Perdón, acá, ¿qué concluimos del HOPE Trial? Entonces es importante tener en cuenta los resultados también del SPRINT y del HOPE, en donde pacientes de bajo riesgo cardiovascular intermedio parecieran no tener un aumento de los desenlaces, y donde la terapia farmacológica pareciera no modificar estos desenlaces, y por el contrario se podrían dar medidas no farmacológicas. Encontrar un paciente con tensiones normales altas en estadio 1 amerita un cambio en el estilo de vida, pero no hay evidencia suficiente que muestre iniciar el tratamiento. Además de no modificar los desenlaces fuertes cardiovasculares en esta población, se habló de que en este grupo de pacientes de 130 a 139, la terapia farmacológica incrementó la incidencia de efectos adversos, como por ejemplo hipotensión, síncope, mareos o, por ejemplo, disminución de la tasa de filtración glomerular.
En caso de estadio 3 de hipertensión arterial, podría considerarse un umbral más bajo para iniciar la terapia y es que, de nuevo, les resalto, todo paciente estadio 3, es decir, que tenga enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal estadio 4 o 5, de entrada debería tener, se considera un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y debería tener tratamiento farmacológico. Entonces, ahora sí, finalmente para hablarles ya del tratamiento farmacológico. Entonces, miren acá esta gráfica que nos brinda la guía. Acá establecen los diferentes grados de hipertensión arterial y ellos nos dicen que en un paciente grado 1 o grado 2, en el que se encuentra asintomático y no haya evidencia de daño de órgano, miren acá entre 140 y 159, nosotros podríamos dar medidas no farmacológicas y esperar un mes, como les comentaba, en una nueva visita para ver cómo sigue el paciente. Si el paciente en la segunda visita sigue hipertenso, entonces deberíamos dar intervenciones con estilo de vida y medidas no farmacológicas. Y si el paciente mantiene cifras por debajo de 150 a 95, digamos que la terapia farmacológica se podría diferir hasta 3 meses. Pero si entra el paciente es grado 1, grado 2 o grado 3, pero es sintomático, tiene evidencia de daño de órgano, bien sea estadio 2 o estadio 3, de entrada debería tener intervenciones en estilo de vida, pero este paciente también de entrada se acompaña de medidas farmacológicas. Y digamos que de nuevo deberíamos tener este paciente controlado y titulado con la terapia antihipertensiva en un plazo máximo no de 1 a 3 meses. Entonces acá, ¿cuáles son las recomendaciones del tratamiento? Digamos que aquí de nuevo les tengo un resumen de las recomendaciones de la guía y es que en la población general el límite de presión arterial es mayor a 140-90 milímetros de mercurio y este es un punto de corte aceptable para empezar a considerar el tratamiento farmacológico. Ahorita lo vamos a ver y es que la guía es mucho más flexible mientras el paciente es más añoso y más frágil, entonces digamos que en pacientes mayores de 80 años la meta de 160 es recomendable y se podría considerar una meta de 140 y en caso de enfermedad cardiovascular se debería considerar un umbral más bajo. De nuevo, todo paciente de alto riesgo de muy alto riesgo cardiovascular de entrada tiene que tener tratamiento farmacológico. Y justamente aquí están las metas de presión arterial. Entonces vean ustedes acá que en la población, digamos acá la guía establece esta gráfica que de alguna forma es bien didáctica en términos de que deberíamos tener una presión óptima o las metas de presión deberían estar para la población general menor a 140-80 milímetros de mercurio la diastólica y si el paciente lo tolera deberíamos llevarlo a 130, a menos de 130 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio la diastólica. No llevar a estos pacientes a menos, casi que en ningún caso, a menos de 120, 70 la diastólica, porque se ha visto que debajo de este umbral aumenta significativamente la tasa de efectos adversos como hipotensión, ortostatismo y demás. Entonces, de nuevo acá, pacientes de 18 a 65 años que sean funcionales y demás, deberíamos tratar de llevarlos inicialmente a una meta menor a 140-80 y si lo tolera, menos de 130. En pacientes entre 65 y 79 años, de nuevo, la meta debería ser menor a 140-80 y si el paciente lo tolera, si sigue siendo funcional, si no es frágil, deberíamos llevarlo a menos de 130-80. Si el paciente está entre 65 a 79 años, digamos que ahí la guía es mucho más flexible y estos pacientes podría considerarse una meta aceptable entre 140 y 150 la sistólica. Podría llevarse este paciente a menos, de nuevo si el paciente lo tolera, si no es frágil, si no tiene muchas más comorbilidades que le vayan a afectar, podría considerarse llevarlo a menos de 140, pero si llevamos a menos de 70 la diastólica y el paciente desarrolla síntomas, deberíamos desescalonar el tratamiento. Y en pacientes mayores de 80 años, de nuevo, estos pacientes son mucho más frágiles, mucho más comorbidos, entonces deberíamos ser un poco más flexibles con las metas de tratamiento y deberíamos mantener estos pacientes en una meta entre 140 y 150 la sistólica. Y aquí ellos dan como unas pautas de seguridad y es que el tratamiento y las metas de hipertensión deben estar individualizadas y enfocadas a cada paciente. Nunca llevar a estos pacientes a menos de 120 o 70 porque de nuevo, como les dije, se aumenta la tasa de efectos adversos. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las líneas de manejo antihipertensivo? Digamos que esto, pues clásicamente se ha hablado en las guías de los últimos años de manejo de hipertensión. Entonces, vean ustedes acá cómo existen 4 pilares del tratamiento. Los diuréticos, en donde se incluyen los tiazidas y las tiazidas light, como clortarión, indapamida, aquí los YECA y los ARA2, los calcioantagonistas y los betabloqueadores. Fíjense ustedes digamos, como en el grosor de las líneas, en donde digamos que este algoritmo lo que nos dice es que
En teoría podríamos combinar cualquiera de estas terapias y va a tener un beneficio el paciente, pero digamos que estas líneas están más marcadas porque es con estos tres medicamentos, diuréticos y decasovaras y calcio antagonistas, donde existe la mayor evidencia. Y los beta bloqueadores podrían usarse en combinación con estas terapias, pero digamos que tienen unas indicaciones mucho más específicas. Algo importante que nos habla la guía y que les voy a mencionar ahorita más adelante, y como les mencionaba en la fisiopatología, es mejor atacar diferentes vías fisiopatológicas que atacar una sola vía. Por eso, ellos hablan acá de esto que se llama el SPC, que básicamente lo que traduce es una píldora combinada, es decir, es mejor usar dos medicamentos a bajas dosis que ataquen diferentes vías que usar un solo medicamento a una alta dosis. Entonces, por ejemplo, es mejor utilizar una combinación de valsartán, amlodipino, que usar, por ejemplo, el losartán a máxima dosis. ¿Listo? Y digamos que las terapias adicionales, por ejemplo, entonces cuando digamos que con estas cuatro terapias no logramos un adecuado control de la presión arterial, existen unas terapias, pero tengan en cuenta que estas son la primera línea del manejo y estas terapias son consideradas como de segunda línea. Nunca, nunca, nunca de entrada tienen unas indicaciones muy, muy específicas en donde deberían ser usadas como de primera línea, pero de entrada en casi que todos los pacientes, estos son los cuatro pilares del tratamiento y las combinaciones que deberíamos usar. Pero entonces recordar que podemos usar, por ejemplo, la espironolactona cuando no responde a tres medicamentos hipertensivos, consideramos hipertensión arterial resistente y de entrada ahí tendría cabida la espironolactona, los diuréticos de asa como la furosemida, los alfa-1 bloqueadores como la clonidina, agentes vasodilatadores centrales, los vasodilatadores como por ejemplo la hidralazina podrían tener algún beneficio, pero como les digo, estos medicamentos, sobre todo clonidina, hidralazina y demás, tienen indicaciones muy específicas en pacientes con enfermedad renal y demás, y no son de entrada a la primera línea de tratamiento para ningún paciente. Entonces acá, ¿cómo deberíamos hacer la titulación de los antihipertensivos? Entonces, de nuevo, eh, ellos hablan de que la monoterapia, que era como usualmente se manejaba la hipertensión, es decir, los sartana máxima dosis, amlodipino máxima dosis, hidroclorotiazida máxima dosis, ellos hablan de que esa monoterapia debería limitarse a ciertos casos. Entonces, por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo, es decir, riesgo bajo o moderado, que no tengan otras comorbilidades, otros factores de riesgo, que sean jóvenes, que sean funcionales, en donde tengan una presión arterial menor a 150/95, podríamos usar una monopíldora. En pacientes que tengan tensión normal alta y que sean de muy alto riesgo cardiovascular, de entrada podríamos usar una monopíldora para disminuir los efectos adversos. O pacientes que, por ejemplo, de edad avanzada, por ejemplo, como los que veíamos de mayores de 80 años y demás, pues podemos ser un poco más flexibles con las metas de tensión y por ende podemos ser más flexibles con el tratamiento y podríamos usar una monopíldora. Solo en estos, digamos que indicaciones es donde tiene cabida una píldora con un único tratamiento, pero lo que deberíamos hacer es iniciar una terapia dual, una terapia combinada de dos medicamentos que afecten diferentes vías fisiopatológicas, y que a dosis más bajas que usar un medicamento de alta dosis. Entonces, de nuevo, aquí en el paso uno, diagnosticamos hipertensión y podemos de entrada tratar a este paciente con un IECA o un ARA2. Recordar nunca combinar estos medicamentos. Hay un estudio que, si no estoy mal, se llama Lung Target, en donde evaluaron la combinación de IECA y ARA2 en pacientes hipertensos en términos de disminución de la progresión de enfermedad renal. El compuesto era la disminución en la progresión de la tasa de filtración, en donde lograron el compuesto primario una disminución de la tasa, o sea, una menor progresión en la tasa, en la disminución de la tasa de filtración, pero a expensas de una hipercalemia muy severa que contraindica el uso de estos medicamentos combinados en estos pacientes. Entonces, nunca combinar IECA o ARA2, sino usarlos como adición a la terapia con calcio antagonistas, usualmente calcio antagonistas no diropinínicos y diuréticos como las tiazidas, de nuevo hidroclorotiazida o tiazida light como indapamida clortalidona, que digamos que en los estudios se ha visto que en términos metabólicos, indapamida clortalidona podrían tener menos efectos metabólicos y por ende, siempre que estén disponibles, podrían ser de entrada una buena opción. Con esta medida combinada de dos terapias a bajas dosis, se controlan hasta el 60% de los pacientes hipertensos. Entonces, vean ustedes cómo es efectivo el tratamiento. Si de alguna forma con una combinación de estos dos medicamentos no lo logramos, la guía dice que podemos combinar tres medicamentos, de nuevo IECA o ARA2, más calcio antagonista, más diurético, y con esta medida deberían controlarse hasta el 90% de nuestros pacientes hipertensos.
De nuevo, la terapia beta bloqueadora nos incluye, digamos que como el escalonamiento de la terapia, como de los pilares, porque de nuevo son estos cuatro grupos de medicamentos los que mayor tienen evidencia en control de la presión arterial. Y digamos que los beta bloqueadores tienen indicaciones muy específicas, por ejemplo, pacientes hipertensos, después de un infarto o con antecedente de infarto agudo del miocardio, pacientes con fibrilación auricular, en donde la terapia beta bloqueador es uno de los pilares del manejo, y, por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca, en donde de nuevo el beta bloqueador es un pilar del tratamiento. Entonces, básicamente que el beta bloqueador se limita de alguna forma a otras indicaciones en las que de por sí ya tiene una cabida. Por ejemplo, como en falla cardíaca, uno de los cuatro fantásticos es el beta bloqueador. Entonces, por ejemplo, en falla cardíaca, cuando encontramos a un paciente hipertenso, es una luz verde para titularle todos los medicamentos, porque todos los medicamentos de falla disminuyen la presión arterial. Entonces, digamos que el beta bloqueador se resigna a esas situaciones o condiciones, pero tiene igual buena evidencia en términos del control de la presión arterial. Cuando tenemos resistencia a tres grupos de medicamentos, bien sea cualquiera de estos dos, el calcio antagonista, el diurético, el beta bloqueador, hablamos de hipertensión arterial resistente. Y en este contexto, donde tiene cabida la espironolactona, que es la primera línea de manejo para hipertensión arterial resistente. Aquí las recomendaciones de la guía, en donde, pues, de nuevo, obviamente, todos los medicamentos de primera línea tienen una recomendación 1A. Aquí, entonces, finalmente, cuál elegir, cuál debería ser el medicamento más apropiado. Entonces, vean ustedes, acá, digamos, esta tabla resume cuáles son las contraindicaciones y, digamos, en qué casos no deberíamos usar estos medicamentos. Recordar el efecto alterogénico, por ejemplo, de los IECAS y los arados en mujeres en embarazo. Entonces, en toda mujer en edad reproductiva durante el embarazo están completamente contraindicados. Los IECAS sean relacionados con el edema neurótico. De nuevo acá, como les mencionaba, por los resultados del estudio en Target, nunca usar combinación de IECA varados porque producen hipercalemias muy severas que pueden llevar a la muerte de estos pacientes. Los beta bloqueadores tienen una contraindicación pues clarísima en asma porque aumentan la broncoconstricción, en bloqueos sinoatriales o bloqueos auriculoventriculares, en una bradicardias extremas, pues claramente no deberían usarse. Los dihidropiridínicos, sobre todo en taquicardias, en falla cardíaca, porque se ha visto que aumentan el edema. Perdón, los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos, como por ejemplo verapamilo, diltiazem, de nuevo no deberían usarse en bloqueos sinoatriales de alto grado, bloqueos AB, o por ejemplo una disfunción severa del ventrículo izquierdo, porque pues, se ha visto que deprimen mucho más la función cardíaca. Los diuréticos tiazida, hidroclorotiazida o tiazida light, como clorcarión y dapamida, no usarse en hiponatremia, en una neuropatía obstructiva que lleve a enfermedad renal, o por ejemplo en alergia a las sulfonamidas, y la espironolactona, pues en hipercalemia severa, o cuando pues evidentemente por su mecanismo de acción, en donde aumenta la reabsorción de potasio, y cuando haya una enfermedad renal avanzada, pues digamos que no se considera, cuando la tasa de filtración está en menos de 30, pues no se considera espironolactona porque pareciera empeorarla. Entonces, pues ya para terminar y pues para cumplir con el tiempo y no extendernos tampoco mucho, entonces estos quizás son los mensajes más importantes que sacamos de esta charla. Y es que la definición de hipertensión arterial implica valores por encima de 140, ay, perdón, que me confundí, 140-90, pero esto no determina el inicio del tratamiento farmacológico, y como vemos, tomamos en cuenta una guía o la otra, finalmente lo que nos dicen es: establezca el riesgo cardiovascular de este paciente, miren qué estadio se encuentra, si tiene enfermedad cardiovascular establecida o no, cuál es el grado de hipertensión, y de acuerdo a esto define el tratamiento farmacológico. Entonces, si bien por encima de este valor establecemos el diagnóstico, esto no determina el inicio de la terapia farmacológica. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo atribuible a la carga de enfermedad y al mismo tiempo el factor de riesgo prevenible más común. Entonces, como les mostré, hay datos de estudios muy claros en donde se ve qué tanto porcentaje y cómo dobla el riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, y cómo vemos que es un factor de riesgo muy prevalente y en la mayoría de los casos prevenible. La hipertensión arterial incrementa el riesgo de mortalidad cardiovascular y de todos los desenlaces cardiovasculares fatales y no fatales, como les mostré. Es fundamental clasificar y establecer el riesgo cardiovascular del paciente para definir el manejo.
el diagnóstico de hipertensión arterial es esencialmente clínico y deberíamos realizarlo en el consultorio. Si bien contamos con otras herramientas, no hay excusa, como les decía, para no diagnosticar a un paciente con hipertensión. El automonitoreo de la presión arterial, y ahí creo que también me quedó mal aquí una M, y el mapa son herramientas adicionales que permiten confirmar el diagnóstico de hipertensión. Por ende, siempre que lo tengamos disponible, deberíamos indicar, bueno, pues de alguna forma les mostré las indicaciones puntuales en las que deberíamos solicitarlo. Permite establecer fenotipos de hipertensión arterial que con otras herramientas no podríamos establecerlos, y vemos como, por ejemplo, patrones como el NODIP y la hipertensión nocturna también tienen un impacto muy, muy grande en el riesgo cardiovascular y en los desenlaces cardiovasculares, y pues además permiten realizar el seguimiento de los pacientes en términos del tratamiento farmacológico por ejemplo, efectos adversos y demás. Las medidas no farmacológicas tienen un impacto directo en la reducción de la presión arterial y los desenlaces cardiovasculares, como les mostré del cuadro de la revisión sistemática, como la dieta, la disminución del consumo de alcohol, de sal y demás, tienen una relación directa con disminución en las cifras tensionales, y como por ejemplo terapias como la actividad física y la reducción en el consumo de sal en cierto grupo de pacientes podría tener un beneficio similar a la terapia farmacológica, así que debe ser uno de los pilares del tratamiento. Y pues el manejo farmacológico finalmente debe ser escalonado, como les mostré, como nos muestra la guía, usar terapias, pues que la monoterapia se reserva para casos muy específicos, que deberíamos usar una terapia combinada de dos medicamentos que afecten diferentes vías a bajas dosis, y pues de alguna forma debe ser individualizado de acuerdo al riesgo cardiovascular de mi paciente, a la edad, a la fragilidad, a cuáles metas estamos buscando, y pues de alguna forma dar un tratamiento enfocado para cada paciente. Entonces, pues eso sería todo lo que tenía por mostrarles, por darles. Espero que pues les haya gustado, que haya sido claro. Pues cualquier duda o pregunta, pues estoy súper pendiente. Bueno, buenas noches. Juan David, felicitaciones. Soy Laura Montilla. Felicitaciones por la presentación, ¿verdad? Muy, muy buena, muy completa. Sabemos que es una guía larguísima, aparte está nueva. Entonces, las personas que vieron ya hace tiempo medicina interna y ahorita están con eso, entonces es un cambio, no es tan grande, pero sin embargo hay cambios puntuales que toca hacer a lo largo de la charla. Muy buena revisión, vale la pena que revisen el video de la charla con la guía, muy completa. Em, Realmente no hay aclaraciones con respecto a lo conceptual, pero sí quería darles como, como unos, pues no unos tips, sino comentarles unas cosas. Y es en cuanto a las tiacidas, eh, no estoy segura si lo mencionaste, pero no hay beneficio mayor sobre una tiacida o un tiacida like. Entonces, es realmente lo mismo. Lo único que sí se encontró una superioridad en la clortalidona, que es una tiacida like, es en los pacientes que tenían una hipertensión no controlada y una enfermedad renal crónica estadio 4. En esas, dar clortalidona hacía que se disminuyera la presión arterial y la albuminuria. Eso sería lo único por esa parte. Otra de las cosas también importante saber, y es que muchos, lo que tú nos hablabas, la hipertensión enmascarada, la hipertensión de bata blanca, que uno dice como eso no existe. En consulta se ve demasiado y en consulta de cardiología se ve muchísimo. Entonces, uno de los tips que me dieron, realmente nunca lo he hecho porque pues, ajá, pero uno de los tips que me dieron es que muchas veces los pacientes nos llegan a consulta con un ecocardiograma. Paciente, no sé, 50 años con un ecocardiograma con una hipertrofia ventricular, pero no está hipertenso ni nada, sospechémosle hipertensión enmascarada. ¿Listo? Porque acuérdense que la hipertensión nos hace cambios miocárdicos. Eso por esa parte. Y por último también, recalcar mucho que para nosotros, en general para todos, me incluyo ahí, es muy fácil mandar un medicamento. Ah, está hipertenso, mandémosle tal cosa. Pero los hábitos de vida, los hábitos saludables lo hacen casi todo. Me pasó, para comentarles un caso, un paciente, el papá de una estudiante en ese momento, él era hipertenso, súper bien, los medicamentos súper bien titulados, iba a montar bicicleta y sentía que se le iban las luces, o sea, hacía lipotimias. ¿No? Pues uno dice, el señor es hipertenso, le acaban de titular los medicamentos, está sobredosificado. No,
Entonces yo le dije, no, hagámosle un mapa, bebé. La niña le hizo un mapa y resultó las tensiones perfectas. Lo que pasaba era que el paciente estaba deshidratado. Hacía ejercicio, no se hidrataba bien, más los medicamentos que ya estaban titulados a su tensión pues base, lo que le hacían era lipotimias. Entonces es importante también decirle al paciente que mantenga estos hábitos si bien está con medicamento o no. Y ya, felicitarte, Juan David. Muy, muy buena presentación. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias también por las aclaraciones, súper. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario o algo, o si quieren, pues vamos dando por finalizada la revisión. Creo que sería todo por hoy. Sería muy buena la charla, Juan. Muchas gracias. Y pues igual más tarde le subimos la charla al grupo al canal de YouTube y la pueden revisar más tarde. Listo, ok. No, Está- muchas gracias a todos por los que estuvieron conectados. Estoy muy bien.